viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Cristo nos ama. Y no ha dejado de amarnos. No ha dejado de amarnos. Él siempre nos va a estar amando. Y el amor del Señor es perfecto. Yo quiero pedirle a mi esposa, pongámonos ese pie, por favor. Hay tiempos de prueba. Y las pruebas, la que sea, pueden haber lágrimas incluso. Yo les confieso, ayer vi llorar a mi esposa. Y el Señor también me quebranta a mí. Y a mí no me da pena llorar ante la iglesia, porque no estoy fingiendo. Nos duele como pastores lo que pasa con la grey. Nos duele. Nos duele la conducta del hombre, que a veces no es consecuente con la verdad de la palabra. Pero entendemos que todo esto se encuentra en un ministerio y hace parte de la prueba, no solo por nosotros, sino para toda la grey. Entonces, todos pasamos por la misma prueba. Y yo le quiero pedir a mi esposa que ore por esta congregación, porque la congregación necesita unirse en Cristo, no a los pastores, en Cristo. No es por los pastores. Podemos ser nosotros hoy, mañana otros, pero si no están unidos en Cristo, ningún pastor va a funcionar. Así es elemental. Y eso duele, hermano. Eso saca lágrimas. Pero ¿saben una cosa? Esta mañana vine temprano, encontrarme con el pastor Ángel para hacer asunto de preparar el informe financiero para la Junta Nacional de Pastores. Llegué temprano y estuve orando acá. Llegué antes de las 8. Y esta mañana sentí una paz acá. Una paz, hermano. Una paz hermosísima, una paz, porque venía cargado, venía triste, venía de mal genio, venía mal. E ingresé y me arrodillé allí a orar. Y sentí el abrazo de papá, la gracia del Señor, la paz que sobrepasa tu entendimiento. Y el Señor me decía: estoy contigo, yo te puse acá. No estamos para obedecer a los hombres. Estamos para obedecer a Dios. Mami, ora por favor por la congregación. Amén. Dice la palabra en el Salmo 31, del versículo 1 al 3. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre bueno. Señor, gracias por esta tu casa y UJ la gloria.
Gracias por los hombres y mujeres de Dios que se congregan en este lugar. Señor, ha venido un manto que no debemos dejar que se ponga sobre este lugar, Señor. Y por eso en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú actuando a favor de cada uno de nosotros. Un manto de mentira, de engaño, de murmuración, de señalamiento. Señor, te pedimos que seas tú quitando todo lo que no te agrade. Señor, que seas tú limpiando los aires de este lugar, de cada familia que se congrega aquí, de cada hombre, de cada mujer. Sé, Señor, limpiando los ministerios, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nunca queda vacía, sino cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Yo te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, y gracias, Padre, porque tú estás en perfecto control en este lugar. Te pedimos una unción fresca y remecida sobre esta tu casa. A ti, diablo mentiroso, te decimos: no tienes parte con ninguno de mis hermanos. No te pertenecen. Lo único que puedes ver es la suela de nuestros pies. Diablo mentiroso, no puedes tocar ningún ministerio de los que han sido colocados aquí, porque tú escogiste, tú llamaste y estás equipando. Señor, gracias, Señor, por cada una de las columnas que tú has llamado, por cada uno de tus servidores, diáconos, líderes, copastores y pastores, porque tú fuiste el que los colocaste, Señor, y el hombre no los puede señalar, porque hay hombres que se reúnen, se congregan, pero aún son carnales, siguen murmurando, expresan celos y contiendas y disensiones, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A ti toda la gloria y la honra, Padre celestial, porque tú eres el león de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, el Elohim, el estandarte. Señor, gracias por tu brazo, gracias porque tú eres clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordias. Señor, gracias, Señor, porque aunque nos duele lo que puede hacer el hombre, sabemos, Señor, que cuando estamos haciendo las cosas bien, vienen ataques fuertes, Señor, pero estamos unidos, unánimes, dispuestos a dar la batalla, a pararnos en la brecha, a interceder por esta tu casa. Diablo mentiroso, no puedes tocar esta casa, columna vertebral de toda IUJ Colombia. Tú la guardas como el hueco, como una perla en el hueco de tu mano. Tú nos abrazas como la gallina abraza a sus polluelos. Señor, sabemos que tú extiendes tu mano poderosa sobre esta tu casa, Señor, sobre cada uno de los varones, las damas, los pequeños, los jóvenes, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a enseñar tu palabra, a predicar con el testimonio y no solo de palabra. Señor, gracias porque tú has dado dones, ministerios, has llamado, Señor. Yo te pido una porción remecida sobre cada uno de los hermanos, Señor. Alza sus brazos, anímalos, fortalécelos, Señor, que ellos puedan ser testimonio vivo de lo que tú haces, de lo que tú seguirás haciendo en sus vidas. Cada uno de ellos sabe el llamado que tú le has dado, Señor. No permitas que se cansen, que se sientan señalados, Señor, sino por el contrario, anímalos, abrázalos, reconfórtalos, exhórtalos, Señor. Gracias por tu palabra, porque tenemos confianza y la declaramos confianza en ti, oh Jehová. Confiamos que tú eres el que nos levantas y nos sostienes con tu diestra de justicia. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, gloria al Señor. Siéntese, mi hermano, gracias al Señor. El martes es de oración, es lo que prima la oración más que de pronto el mensaje. Pero vamos al mensaje. Hace 8 días mi esposa estaba enseñando en el ministerio de ayudas, sobre el don de la enseñanza, ¿verdad? Y me pidió el favor, a través de un mensaje que yo estaba dando el miércoles pasado en Madrid, que complementara lo que ella enseñó del ministerio de ayuda, justamente del don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el primer aspecto que hay que considerar cuando hablamos del don de la enseñanza, que está en el grupo de los 7 dones ministeriales de ayudas o de servicios, ¿qué otro nombre tiene, mami? Dones motivacionales. Dones motivacionales. Dones motivacionales. Son 7 y uno de ellos enseñanza. Y tiene diferencias con el ministerio del maestro, obviamente. El ministerio del maestro es totalmente integral, cobija todo. El ministerio de la enseñanza es general en el sentido que cada creyente lo tiene en mayor o menor cuantía, en mayor o menor dimensión. Partamos de aquí. Cada creyente tiene un componente en su corazón puesto por Dios para enseñar. Unos fluyen con mayor vehemencia, con mayor claridad en esa enseñanza. Ejemplo, voy a tomar como ejemplo a mi hermano Henry. Él tiene el talento musical. Él tiene el don de la música, del canto. Eso es una gracia que Dios le dio. Entonces él enseña el evangelio usando el talento y el don que Dios le dio. Él no necesita ser titulado en música. Él no necesita ser graduado en el conservatorio de la Universidad Nacional. Él no necesita haber ido al conservatorio de Milán. Él no necesita haber estado en el mismo escenario con Pavarotti. Es que a un hermano yo le invité a enseñar y me dijo: yo no soy graduado de música, no puedo enseñar. Así me contestó: no soy graduado de música, no puedo enseñar. Yo soy graduado de tal cosa y enseño de eso. ¿Me estoy explicando? No, si uno fluye en el don de la música, yo sé más. El que toca la guitarra, así no sea un guitarrista, concertista internacional, sabe más que el que no sabe. Y algo debe enseñarle ahí. Entonces, si Henry se dispone para tomar a un niño y enseñarle, decirle: ven papito, yo te voy a enseñar los primeros acordes, cómo se toma la guitarra, cómo son las cuerdas, cómo es el do, cómo es el mi, cómo es el fa, cómo es el sol, en fin, está aportando con ese don algo. Ahí está fluyendo la enseñanza. Amén. Y cada uno con lo que el Señor le ha dado. Y lo que el Señor nos ha dado se llama evangelio. ¿O no? A todos nos dio el evangelio. El ministerio de la reconciliación. Y somos ministros competentes del nuevo pacto. Y estamos llamados para reconciliar. Busca el pasaje, mamita, este que está en Corintios, donde habla esto. Y estamos llamados para reconciliar. Todos los creyentes tenemos ese llamado y enseñamos el evangelio. Suele la gente equivocarse y es importante entender lo siguiente. Mucha gente se equivoca pensando que uno necesita salir a hacer una exposición teológica para poder predicar y evangelizar, y se equivocan de cabo a rabo, perdónenme la expresión. No. La primera expresión que enseña el evangelio es tu testimonio. Vive el evangelio y estás enseñando el evangelio. Y dice la parte allí. ¿En dónde está? Está en Corintios. Segunda de Corintios 5:18. Ok, léelo por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y avanza en el siguiente párrafo. Versículo 19.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué estamos hablando? Del Evangelio. Todos estamos llamados a enseñar el Evangelio, a dar los primeros rudimentos del Evangelio. Todo creyente no puede evadir esa responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso. Y empezamos por lo que hacemos como creyentes. ¿Amén o no amén? Ahí empezamos. Entonces, para podernos enriquecer, debemos entender la responsabilidad que tenemos. ¿Quién dice amén? Y como tenemos responsabilidad, debemos estudiar la palabra de Dios. Hay varias maneras de estudiar la palabra de Dios. Hay una manera formal, que es ir al instituto, a la universidad y llevar una secuencia de formación y en fin, lo que sea, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo una maestría, estoy a terminar una maestría, y si Dios dispone haré un doctorado. Esos son rótulos humanos, pero hace parte de un proceso formativo, ¿cierto? Y para el instituto es importante tener esos títulos, porque el instituto necesita acreditarse, y para acreditarse el Estado exige esos títulos. Entonces son requerimientos legales también. Pero bueno, a lo que voy es que la responsabilidad que tenemos como creyentes nos demanda estudiar la Escritura. Y estudiar la Escritura empieza con la responsabilidad personal del estudio que yo hago de la Escritura en el día a día. Cada uno debe saber que cuando hace su devocional, cuando hace su ejercicio diario espiritual de estar con la palabra, está estudiando la palabra, está estudiando la Escritura. Y si está estudiando la Escritura, el Señor algo le está hablando, algo le está revelando, algo le está mostrando, y eso lo va a vivir y eso lo va a enseñar. Mire, Dios no pone nada en tu corazón para que se pierda. Nada. Lo que el Señor pone en cada corazón, en cualquier momento el Señor lo va a usar. De una u otra manera. Y empieza a usarlo con uno mismo. Amén. Esa semilla vida empieza en uno. Y uno no sabe en qué momento el Señor la va a sacar. Tú no sabes en qué momento el Señor te va a poner a hablar con alguien, y algo que tú leíste, algo que tú escuchaste, algo que te llegó a ti del Espíritu Santo va a aflorar en ese momento, para ese instante hablar con esa persona, enseñarle a esa persona, aconsejar a esa persona. Ahí ya estás obrando en el ejercicio del ministerio de ayuda de la enseñanza. Por eso hay que estudiar la palabra, y hay que empezar por el ejercicio personal del estudio. Otra forma de estudiar la palabra es acá, en los servicios. En los servicios, en los mensajes, se estudia la palabra, hermano, hermana. Qué bueno, yo les recomiendo que se acostumbren a traer un cuadernito y apunten. Tomen nota de lo que están escuchando de la predicación. Eso ya lo sé, pero algo nuevo viene, hermano, seguro, algo nuevo viene. Siempre hay algo nuevo, hermano. Mire, yo me deleitaba hace poco. A veces en la mañana yo no tengo el tiempo de dedicarme a leer la Escritura directamente por las ocupaciones que tengo en la mañana. El tiempo está muy limitado. Me levanto a las 3:30 estoy en la cocina organizándome, a las 5:15 hay que salir. Entonces no tengo tiempo de sentarme como quisiera a leer. Entonces la escucho, que también vale. Y hubo un momento en que yo estaba escuchando Isaías, un pasaje de Isaías, y me detuve y fui y me acordé. Llevaba tiempo sin recordar ese pasaje de Isaías, y algo quedó en mi corazón, y yo sé que es un mensaje que en cualquier momento va a salir, no sé dónde. Algo quedó sembrado ahí de Isaías. Y así es como el Señor le va formando a uno los mensajes, las enseñanzas, etcétera, ¿cierto? Los mensajes que escuchamos en la congregación los martes, los jueves, en un ayuno, en un domingo, es una fuente de formación para nosotros. Y es bueno tomar apuntes, el pasaje bíblico base, cuál fue el tema que se escuchó,
¿Qué idea quedó para mí? De todo lo que se dijo, algo quedó para mí. ¿Qué pasaje para mí es importante ir de ese mensaje? Los mensajes por lo menos nosotros los estamos grabando y se pasan por el grupo de WhatsApp. Qué bueno que después saquen un tiempito y vuelvan a escucharlo. ¿Y cuando uno hace el ejercicio para profundizar? Cuando uno llega a la casa y saca un tiempo, vuelve a las notas y saca un tiempito a ver qué fue lo que enseñó el hermano, y son como los de Berea. O si esto sí va con la palabra, cuadra con la palabra o no cuadra con la palabra, esto sí coordina con la doctrina, está fuera de la doctrina, porque uno no puede tragar entero. Y uno vaya a hacer el ejercicio. O como yo le decía, que ella usaba el ejemplo de una parejita de recién casados, dos chicos de 20, cada uno tiene 20 años, hace poco se casaron. Entonces yo decía, entonces están juntos, entonces él le dice a ella, mamita, amor, mira, yo escuché que el pastor dijo esto y esto, ¿tú qué escuchas? Yo también escuché esto, y charlando, tomando un tinto y dándose un piquito, van estudiando, ¿qué? La escritura. Viendo, o allá de pronto Vicente con Matilde, tomándose un tintico, comiéndose un pastelito, están charlando, y esta mañana la hermana dice, ¿qué fue lo que dijo? Ella dijo tal, ay sí, porque tal cosa y tal cosa, que no sé qué. Claro, yo me acuerdo que hace 42 años el pastor Héctor habló de lo mismo, ¿o no? Claro, por esto, y quedan cosas. Ahí está uno estudiando la palabra, ahí la está estudiando. Si tienen ejercicio más profundo, vuelve a escuchar la grabación y va más a fondo. Depende de cada uno, qué tanta hambre tiene. Veamos lo que está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice así. Versos 1 y 2. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Pablo escribe lo siguiente. Recordemos que en Éfeso Pablo estaba libre o preso. Estaba preso. Esa es una de las cartas que se llaman de las epístolas de la prisión. Así también se conocen. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, atención, subrayen andéis. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que viváis. Ese andéis habla de vivir, del día a día. ¿Cómo vives el evangelio? Y aquí dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? El Señor. La vocación, la dignidad del Señor, la santidad del Señor nos marca un norte de la forma como debemos vivir. Y en consecuencia de cómo nos debemos comportar. Y eso manifiesta lo que la gente va a ver. ¿Quién dijo amén? Ahí nos estamos preparando para enseñar. Porque nosotros no enseñamos solamente de bla bla bla. Hay un pasaje en Juan que dice que no hablemos de palabras sino de hechos, ¿cierto, mami? Nosotros no vamos solo de bla bla bla. La gente no puede ver en nosotros solo bla bla bla. No, la gente debe ver hechos en nuestras vidas. La gente debe ver algo. Este tipo era así, ahora lo veo completamente diferente. ¿Sí? Ahí tú estás enseñando la palabra y estás evidenciando que hay poder en la palabra para transformar vidas. Porque tu ejemplo lo está mostrando. Porque la gente lo está viendo. La palabra nos enseña que a Dios le agrada que crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Ustedes nos han escuchado
Voy a hacer una pregunta a la iglesia. Si a ustedes les preguntan, ejemplo, pensemos en este momento que el pastor Daniel y la pastora Elizabeth no están acá, y viene otra persona y le dice, ¿qué es lo que más recuerdan del pastor Daniel y la pastora Elizabeth? ¿Qué es lo que más dicen ellos en sus predicas y enseñanzas? ¿Qué es lo que más dicen? No, pero ¿qué es lo que más dicen? Así en particular, algún dicho que tengan, algo que estén frecuentemente recalcando, así como que es como la pastora siempre nos recalca que la pastora bueno, vamos a... Bueno, ella dice que el ejemplo arrastra, ¿qué? Yo les recomiendo que tengan presente esto: obediencia a la fe y a la verdad. Siempre ustedes nos escucharán hablar de obediencia a la fe y a la verdad. Obediencia a la fe y a la verdad. Por todo lado vamos nosotros y llegamos a lo mismo: obediencia a la fe y a la verdad. Obediencia a la fe y a la verdad. ¿Para qué? Para crecer, madurar y dar fruto. Crecer, madurar y dar fruto. Obediencia a la fe y a la verdad. La necesidad del Espíritu Santo. Obediencia a la fe y a la verdad. La necesidad del Espíritu Santo. Obediencia, obediencia, obediencia. Porque si no hay obediencia, no hay evangelio, no hay nada, hermano. En los términos de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice, desde la óptica de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de disciplina, Dios es un Dios que ha marcado un camino perfectamente definido, Dios lo que espera es que nosotros caminemos por esa senda perfectamente definida por Él. Ayer estábamos hablando con esta parejita que les cuento. Los invitamos a tomar tinto a la casa y yo conversaba con ellos. Entonces yo le decía a él, le decía, bueno, hermano, dígame una cosa. ¿Cómo, si uno va siguiendo un camino donde hay huellas marcadas? Atención a la reflexión a la que yo lo llevé. Si yo voy por un camino en donde hay huellas marcadas y yo sé que necesito justamente transitar pisando esas huellas, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Paso corriendo de manera desenfrenada o voy lentamente asegurándome que mi huella, que mi paso cubra justamente cada huella? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Paso a paso. Yo le estaba diciendo a él, las cosas se llevan paso a paso. Si uno se desenfoca y se acelera, pierde. En Jesucristo es exactamente así. ¿Por qué? Porque Él nos marcó unas huellas, las cuales debemos seguir. Y para aprender la Escritura debemos pisar las huellas de Jesús. Si nosotros queremos acelerarnos y correr a nuestra manera, nos vamos a estrellar. Y por eso cometemos errores en la vida. Por eso las circunstancias de vida que no quisiéramos recordar, pero a veces toca recordarlas, que decimos, la embarré porque me aceleré. No escuché al Espíritu Santo. No hice caso a lo que me dijeron. Quise arreglar eso por mi cuenta. Me dejé ganar de las emociones. Me dejé ganar de las de X y Z. Porque no quise seguir las cosas al ritmo de Dios. La enseñanza es exactamente igual. Hay que caminar al ritmo de Dios. Y Dios no es acelerado con el hombre, ¿se han dado cuenta? Dios es sumamente paciente con el hombre. ¿Cuántos miles de años llevamos y todavía estamos esperando que Jesucristo venga? Y Él es paciente hasta que el último de los gentiles se arrepienta. Hasta que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. O si no, hace rato el Señor hubiera hecho algo. Hay que entender que en virtud de ese llamado, nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra. Porque si no estudio la palabra, y aquí está la parte del meollo del asunto, si no estudio la palabra, ¿a qué le voy a hacer caso? Y voy a hacer la misma pregunta que hice en Madrid el miércoles pasado, con toda honestidad. Levante la mano el que se ha leído la Biblia completita, completita, de tapa a tapa.
de tapa a tapa, que se la ha leído, honestamente, yo me la he leído. En lo personal yo me la he leído como 25 veces. De tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, me la he leído como 25 veces. Y por el ejercicio propio de la enseñanza y la predicación, con mayor razón. Estudiando con mayor razón. Déjenme decirle con todo respeto, mis hermanos, si uno no ha leído toda la Escritura, desconoce mucho de la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué le va a hacer caso? ¿Me estoy explicando? Si uno desconoce de la voluntad de Dios, ¿a qué le va a hacer caso? ¿En dónde está concentrada la voluntad de Dios? En la Escritura. Y si no se ha leído toda la Escritura, es una responsabilidad nuestra leer toda la Escritura, porque la Escritura dice en Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, de el Génesis al Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, y es útil para enseñar. Ojo, lo primero que destaca es toda la Escritura, número 1. De ahí sale una enseñanza espectacular. Alguna vez yo hice un mensaje, eso es espectacular. Toda la Escritura, toda, inspirada por Dios. Y es útil. La necesitamos. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿De qué se preocupa primero el Señor? De enseñar. ¿De qué nos debemos preocupar nosotros? De aprender. ¿O no? De aprender. ¿Y cómo vamos a aprender si no leemos toda la Escritura? ¿Cómo? ¿Por referencias? No, hermano. Perdónenme, pero no. Uno no puede aprender la Escritura por referencias, lo que leyó mi hermano, lo que leyó mi hermana, o lo que leyó el pastor, lo que leyó el predicador. No, yo mismo la debo leer. Yo mismo la debo leer. Que es que esa Biblia es que es como tan enredada para leerla. Búscate una Biblia en un lenguaje contemporáneo que sea más amable para leerla, listo. Pero léela toda. Toda. Por eso hace años nosotros tenemos como costumbre, en ese caso Madrid, que es donde estuvimos con toda la confianza delegada del pastor Oscar, ahora acá como pastores tenemos la autoridad para hacerlo también. Vamos a leer la Escritura servicio a servicio, desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Por qué es necesario leer toda la Escritura? Y si hablamos de obedecer, ¿a qué le vas a obedecer si no conoces toda la Escritura? Porque desafortunadamente hay hermanitos y hermanitas que se recrean solamente en las promesas bellas del Señor, pero no quieren ver las exhortaciones del Señor. No quieren hacer caso para nada de las advertencias que hace la Escritura, menos de los ejemplos que la Escritura presenta de la ira de Dios. ¿Me estoy explicando? Y la Escritura dice en Romanos 15:4 lo siguiente. Romanos 15:4. Santo Señor del cielo. 15:4 de Romanos. Dice la Escritura: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es otra razón por la cual hay que leer toda la Escritura. Si tú quieres obedecer a Dios bien, tienes que haber leído y entender toda la Escritura para saber a qué estás obedeciendo. O si vas a rechazar o cuestionar algo, debes conocer la Escritura para cuestionar algo. No es por capricho solamente, porque no me gusta eso. ¿Me estoy explicando? Hay gente que olímpicamente es como si le sacaran las hojas a la Biblia. No, hay que leer toda la Escritura. Si algo a mí me quedó tempranito del Evangelio, tempranito en el Evangelio, fue la necesidad de leer toda la Escritura. Amén.
Todas. Todas. Recién nacido de nuevo, yo entendí la necesidad de leer toda la Escritura. Y tengo la Biblia, la primera Biblia que tuve, me la regaló mi esposa. En ese entonces era mi novia. Me la regaló un 30 de diciembre, 29 de diciembre del año 2000, ¿verdad? Esa Biblia yo la tengo, la conservo. Y está toda subrayada con comentarios, una cantidad de cosas. Me devoraba la Biblia. Era un hambre impresionante por leer la Escritura. Yo me la devoraba. Quería más y más y más y más. Y no les miento, llevo 24 años de creyente y me he leído la Biblia como 25, 26 veces completica. Completica. Y sé que me falta seguir leyendo. Yo quisiera leer todos los días solo la Escritura, y a veces no tengo el tiempo para eso. Y vuelvo a preguntar, si yo no he leído toda la Escritura, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Y si no conozco la voluntad de Dios, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿A quién le voy a obedecer? ¿Cómo voy a hacer? Y si no estudio la Escritura completa, ¿qué voy a enseñar? Y toda la Escritura tiene conexión con Jesucristo. Toda. Y Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Sí, pero si yo no leo el Antiguo y el Nuevo Testamento, si no he leído el Antiguo Testamento, el Nuevo me queda una cantidad vacía porque paso por Hebreos y no sé de qué están hablando. Porque si nunca he leído Levítico, ¿cómo voy a entender Hebreos? Por citar algo. Y si no he pasado por Ezequiel y por Daniel, llego a Apocalipsis y me pierdo. Por citar un ejemplo. O voy a Mateo 24 y no sé de qué están hablando. Me estoy explicando. Entonces, si no leo toda la Escritura, ¿de qué voy a enseñar? Y si no conozco toda la Escritura o la he leído toda para que el Señor obre en mí, ¿qué herramienta usa el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo, para revelar en nosotros a Cristo? La Escritura, hermano. Y si no la tengo en mi corazón, no la he leído, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo para revelar a Jesucristo? ¿Me estoy explicando? Entonces necesitamos leer toda la Escritura para que obre el Espíritu Santo, para poder obedecer como corresponde. Toda la Escritura es necesaria para obedecer bien al Señor, y para enseñarla debo vivirla. Pero si no he leído, no conozco la Escritura, el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar en mí para revelarme a Cristo. Entonces, ¿qué voy a vivir? Amén, amén. ¿Qué voy a vivir? Si el Antiguo Testamento para mí es eso, el Antiguo Testamento y por allá quedó. No, hermano, hay que leerlo. Toda la Escritura hay que leerla, hermano. El ministerio de enseñanza que tenemos todos los creyentes, el don de enseñanza que tenemos todos los creyentes, se alimenta cuando estudiamos toda la Escritura. Y el maestro titular de esa materia se llama Espíritu Santo. Amén. Y ese maestro titular no admite que hagamos copia, ni nos va a soplar nada. Él trabaja con lo que nosotros hemos hecho, con lo que hemos escuchado, con lo que hemos leído. Eso es lo que Él usa para formar el carácter en cada corazón. Ponte de pie, por favor. Ven, mi amor. Esto es una reflexión que complementa lo que mi esposa hace 8 días estaba enseñando. Pero deseo que mi esposa ore, porque esto necesita de oración, hermano, para que la iglesia se meta en ese mismo sentir y en ese mismo vivir. Señor, Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. te damos gracias por tu palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te damos gracias, estamos, Señor, aprendiendo de los dones de servicio, de los dones motivacionales que vienen en Romanos 12, del 6 al 8. Estudiamos, Señor, el don de profecía, el don de servicio, y estamos culminando con esta enseñanza, con esta predicación, el don de la enseñanza. Señor, ayúdanos, crea en nosotros un espíritu nuevo que tenga hambre, sed de justicia, que quiera conocer cada día más tu palabra, que lo anhele, Señor, que quiera rumiar, que quiera pensar, que quiera reflexionar sobre tu palabra, no solamente leerla, sino memorizarla, reflexionar, ponerla por obra y enseñarla. Señor, yo te coloco cada uno de mis hermanos, y así como mi esposo y yo tenemos el don de la enseñanza, el ministerio de maestro. Señor, tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Te pedimos, Señor, que derrames una unción fresca sobre estos hombres, estas mujeres, Señor, como el buen óleo que baja por las barbas de Aarón. Señor, muévete en ese ministerio, coloca en estos hombres, en estas mujeres de Dios, Señor, el anhelo por enseñar tu palabra, por predicarla con denuedo, con autoridad, Señor. Queremos, Señor, que de lo que tú nos has dado, ellos reciban aún una porción mayor de lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Espíritu Santo, Señor. Ellos son vasijas, Señor, y te pido, Señor, que coloques en su corazón guardarse, vivir en santidad, ser obedientes a tu palabra, Señor, para que ellos puedan fluir en estos dones, Señor. Quita lo que no te agrada, Señor, desarraiga de su corazón todo lo que no te agrada, todo lo que es sucio, todo lo que es vil, Señor, y a cambio coloca obediencia, santidad y obediencia a la fe y a la verdad, para que puedan ser testimonio, para que podamos ser testimonio vivo de lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Señor, ayúdanos a ser testimonio vivo allá en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas en la cuadra con nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a hacer luz acá en la iglesia. Ayúdanos a hacer ese ejemplo, esa extensión tuya, Señor. Cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Que nuestras vidas sean transformadas y la gente pueda ver esa transformación. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.